Hola, buenas tardes y buen domingo. Rezamos juntos en este día leyendo el final del capítulo 4 y el comienzo del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. En tiempos de Jesús hay una gran expectativa por la llegada del reino. Algunos pensaban que iba a llegar a través de la violencia, entonces había pequeños actos terroristas y buscaban armarse y convocar gente. Otros, ante la necesidad de la venida del reino, se apartan y se dedican al estudio de la palabra de Dios, a la oración. Otros, me animo a decir, la gran mayoría, ven que no es mucho lo que se puede hacer ante tanta corrupción, el flagelo de la invasión del Imperio Romano, con lo que significa de pérdida de libertades, de pérdida del respeto por la religión y por el pueblo mismo de Israel. La tierra santa está poblada de ídolos, de dioses paganos, las autoridades son paganas. Toda esta situación desastrosa que hace aspirar y esperar con mucho deseo la venida del reino tantas veces prometida. Jesús anuncia, cuando comienza su predicación, anuncia la presencia del reino, el reino de Dios está cerca, y entonces convoca a un grupo importante de gente, multitudes que vienen de distintos lugares, que también son atraídos por los signos que Jesús está haciendo y por esta promesa de la llegada del reino. Una vez que está la multitud, entonces Jesús se la lleva aparte para indicarles cuál es el espíritu de este reino y de qué manera el reino se va a hacer presente a través de estas bienaventuranzas. Tengo un texto que quiero compartir con ustedes de un biblista español que se llama Pagola, a quien leo con mucha frecuencia, y hace lo que los biblistas tienen que hacer, leer la palabra de Dios y tratar de traducirla en términos de mensaje presente y actual. Es un poquito larga, pero quiero compartirla porque me parece que nos puede ayudar a entender un poquito estas palabras de Jesús. Dice así: dichosa la iglesia pobre de espíritu y de corazón sencillo, que actúa sin prepotencia ni arrogancia, sin riquezas ni esplendor, sostenida por la autoridad humilde de Jesús, de ella es el reino de Dios. Dichosa la iglesia que llora con los que lloran y sufre al ser despojada de privilegios y poder, pues podrá compartir mejor la suerte de los perdedores y también el destino de Jesús. Un día será consolada por Dios. Dichosa la iglesia que renuncia a imponerse por la fuerza, la coacción o el sometimiento, practicando siempre la mansedumbre de su Maestro y Señor, heredará un día la tierra prometida. Dichosa la iglesia que tiene hambre y sed de justicia dentro de sí misma y para el mundo entero, pues buscará su propia conversión y trabajará por una vida más justa y digna para todos, empezando por los últimos. Su anhelo será saciado por Dios. Dichosa la iglesia compasiva que renuncia al rigorismo y prefiere la misericordia antes que los sacrificios, porque acogerá a los pecadores y no les ocultará la buena noticia de Jesús. Ella alcanzará de Dios misericordia.
Dichosa la iglesia de corazón limpio y conducta transparente que no encubre sus pecados, ni promueve el secretismo o la ambigüedad, pues caminará a la verdad en la verdad de Jesús y un día verá a Dios. Dichosa la iglesia que trabaja por la paz y lucha contra las guerras, que aúna los corazones y siembra concordia, porque contagiará la paz de Jesús que el mundo no puede dar. Ella será hija de Dios. Dichosa la iglesia que sufre hostilidad y persecución a causa de la justicia sin rehuir el martirio, pues sabrá llorar con las víctimas y conocerá la cruz de Jesús. De ella es el reino de Dios. Bueno, una lectura que me parece que nos hace descubrir con cierto dolor que la iglesia no es esto. Estamos lejos de ser esto que las bienaventuranzas nos propone. Uno podría releer o reescuchar esta reflexión y pensar también en sí mismo, dichoso el creyente, pobre de espíritu y de corazón, etc. Y descubrir entonces que cuando uno ve la realidad desastrosa y desesperante, la situación como está el mundo, no sé si es porque tuve más tiempo estos días de leer las noticias, pero está el mundo convulsionado, manifestaciones en distintos lugares de América Latina, manifestaciones en Francia, en Estados Unidos se encuentran documentos secretos que debían estar bien reservados en la casa del presidente y de los expresidentes, Europa buscando la manera de apoyar o no a Ucrania para defenderla de la guerra, tanta división en el mundo, tanta dificultad para generar comunión, lo hemos visto en este último encuentro de países de América Latina y el Caribe, lleno de divisiones, de personas que están lejos de buscar el bien de los pueblos. Entonces uno podría tener la misma actitud que tenían en tiempos de Jesús quienes esperaban la intervención de Dios. Algunos yendo por las armas, otros apartándose a rezar, otros siendo más o menos indiferentes, tratando de pasar lo mejor posible, conscientes de su propia debilidad. Y aquí tenemos en la palabra de Jesús una invitación y un desafío para hacer que el reino de Dios se haga presente. Estas son las consignas. Yo diría, es hasta una necesidad política en la que tenemos de adherir una y otra vez al Evangelio. Por eso a lo mejor cuando Jesús anuncia el reino de Dios está cerca, inmediatamente llama a la conversión. Significa no tratar de cambiar algunos pecados que podemos tener, significa cambiar absolutamente de actitud, ir a contrapelo del mundo. Si Jesús hubiera querido ser bien visto desde el principio, en la cultura en la que nació y creció, tendría que haber sido un hombre casado, con una buena descendencia, con posesión de tierras y riquezas, con una participación asidua en el culto. Así sería un hombre respetable y digno de ser escuchado. Jesús hizo una vida muy diferente de esa y de algún modo nos invita así a oponernos a los criterios del mundo que cotidianamente se nos quieren meter en el corazón. Creo que tenemos mucho para pedir para la Iglesia en general, como decía, está lejos de ser eso, para cada uno de nosotros, para nuestra comunidad. Que este sea nuestro camino de conversión, hacer presente cada vez más el reino en nuestra vida para desde allí, con el poder de Jesús, ir transformando este mundo en el que nos toca vivir. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.